Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Iván y hoy aprenderemos a reconocer y contar las monedas que usamos en España. ¡Empecemos! Antes de reconocer las monedas, debemos entender que en España usamos el euro como moneda oficial y su símbolo es este. Además, tenemos diferentes monedas que podemos usar para comprar en el colegio, en el supermercado, en el cine u otras partes. Y se puede dividir en monedas de céntimo, que son las monedas más pequeñitas, y las monedas de euro, que son las más grandes. Ahora pasemos a ver las monedas más pequeñas. La primera es la moneda de 1 céntimo, que tiene un color de cobre y además es la moneda más pequeña de todas. La otra moneda sería la que tiene un valor de 2 céntimos, que sería esta que vemos en pantalla, y tiene un color también de cobre y es mucho más grande que la de 1 céntimo. Seguimos con la que sería la de 5 céntimos y tiene un color de cobre y además es más grande que la de 1 y que la de 2 céntimos. Luego pasamos para la que sería de 10 céntimos. Acá ya el color cambia y pasaría a un color dorado. Y además es un poquito más pequeña que la de 5 céntimos. Ya luego pasamos a ¿qué moneda? Seguimos con la de 20 céntimos, que tiene también un color dorado y además es más grande que la de 10 céntimos. Luego procedemos a la moneda de 50 céntimos, que también es dorada y su característica es que es mucho más grande que la de 10 y la de 20 céntimos. Ahora sigamos con las monedas más grandes, que serían la de 1 euro y que se caracteriza por tener color bicolor, es decir, que tiene dos colores, uno dorado en las orillas o en el borde y uno plateado en la parte interna o dentro de la moneda. La otra moneda sería la de 2 euros, que esta se caracteriza también por ser bicolor, pero a diferencia de la otra, tienen los mismos colores, pero el borde ya no es dorado sino plateado y la parte de adentro ya no es plateada sino dorada y también es mucho más grande que la de 1 euro. Ahora imaginemos que un niño va a comprar un bocadillo que le cuesta 2 euros y lo que vamos a hacer es pagarlo con las diferentes monedas que aprendimos antes. Para esto vamos a buscar diferentes opciones con las que podemos pagar 2 euros. En la opción 1, si tuviéramos la moneda más grande, ¿pagaríamos con cuál? Con la de 2 euros, así de fácil. Para la opción 2 también vamos a utilizar una de las monedas más grandes, es decir, la de 1 euro. Entonces contamos una moneda por acá y una segunda moneda, que la sumamos y nos daría ¿cuánto? Una moneda de 1 euro más otro euro nos daría igual a 2 euros, así de fácil. Para la opción 3 tendremos una moneda de 1 euro y por acá tendremos una moneda de 50 y dos monedas de 50 céntimos. Para esto tendremos en este lugar los euros, que sería 1 euro en total, y acá en este lado los céntimos, donde sumaremos 50 céntimos más otros 50 céntimos, que nos da igual a ¿cuánto? A 100 céntimos. Pero esos 100 céntimos ¿a cuánto nos equivalen en euros? Entonces 100 céntimos igual a 1 euro. Ya teniendo 1 euro por acá y otro euro, si lo sumamos nos da igual a 2 euros. Y así de fácil tendríamos otra forma de pagar el bocadillo. Para la opción 4 tendremos una moneda por acá, 2, 3 y 4 monedas de 50 céntimos. Entonces lo que haremos es sumar cada uno de esos céntimos. Entonces 50 más 50 nos da 100, más otros 50 nos da 150, más otros 50, 200 céntimos. Y 200 céntimos equivalen a 2 euros. Así de fácil. En la opción 5 tendremos una moneda de 1 euro, una moneda de 50 céntimos, una moneda de 20 céntimos, una segunda moneda de 20 céntimos, una moneda de 5 céntimos y una segunda moneda de 5 céntimos. Para esto lo primero que vamos a hacer es sumar los euros y luego los céntimos. Entonces en los euros tendremos 1 euro nada más y en los céntimos tendremos 50 más 20, 70. Más 20, 90, más 5, 95, más otros 5 son 100 céntimos. Y 100 céntimos sabemos que son ¿cuánto?
Un euro, muy bien. Y entonces, un euro que teníamos más otro euro que nos dio de los céntimos es igual a 12 euros. Así de fácil. Ahora veamos en esta opción 6, en el caso de que pagáramos con puras monedas de 20 céntimos. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 monedas de 20 céntimos, que si las sumamos nos daría 20, más 20, 40, más 20, 60, más 20, 80, más 20, 100, más 20 sería igual a 120, más 20, 140, más 20, 160, más 20, 180, más 20 serían 200 céntimos. Y sabemos que 200 céntimos, ¿cuánto es? 2 euros. Y así de fácil obtenemos otra opción para pagar un bocadillo. Para la opción 7 utilizaremos todas las monedas pequeñas. En este caso tendremos una de 50 céntimos, una segunda 50 céntimos, una de 20 céntimos, una segunda de 20 céntimos, una tercera, una cuarta de 20 céntimos, una de 10 céntimos, una de 5 céntimos, una de 2 céntimos, dos de 2 céntimos y una de 1 céntimo. Para esto sumaremos cada una para saber si tenemos el total para comprar el bocadillo. Entonces tendremos 50 más 50, 100, más 20, 120, más 20, 140, más 20, 160, más 20, 180, más 10, 190, más 5, 195, más 2, 197, más 2, 199, más 1, 200 céntimos, que sería igual a ¿cuánto? Ya sabemos, 2 euros, así de fácil. Consejo útil para que sea mucho más fácil. Para esto debemos ordenar o agrupar las monedas más grandes, que serían las de 1 euro y 2 euros, y luego sumamos las que serían las más pequeñas como 50 céntimos, 20, 10, 5, 2 y 1 céntimo. Ahora te dejo un ejercicio para que practiques lo que acabaste de aprender, simplemente encontrando varias formas de juntar monedas para pagar 3 euros. Ya sabes que puedes utilizar las monedas grandes, que son las de 1 euro y 2 euros, o las monedas pequeñas, que van de 1 céntimo a 50 céntimos. Deja tu respuesta en los comentarios si lo lograste o tienes alguna duda. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar para que sigas viendo más contenido como este. Nos vemos la próxima.